Vamos nuestra conexión en directo con nuestro corresponsal en Miami, Nicolás Sánchez Odoroban, para que nos siga ampliando la última hora de esta decisión de Donald Trump de atacar Siria. Nicolás, cuéntanos reacciones a este ataque de Donald Trump. Hola, ¿qué tal? Pues continúan las reacciones obviamente aquí dentro del país, pero también sobre el terreno, también en Siria. Aquí ya las televisiones en Estados Unidos están informando no solo de esas explosiones en Damasco, muy cerca del centro de la capital de Siria. Ahora hay algunas informaciones que hablan de que esas explosiones se habrían llevado a cabo en lo que se llama instalaciones de investigación. Esto está en línea con lo que decía Donald Trump en su anuncio, que decía que iban a llevar a cabo ataques de alta precisión a objetivos entre los cuales estarían plantas supuestamente para crear armamento químico. Pues bien, aparte de eso, hay reportes también, o por lo menos aquí en los medios de comunicación norteamericanos se están dando reportes de que una base militar al sur de Damasco, al sur de la capital, habría sido otro de los objetivos de este ataque, a un ataque que, como hemos comentado, se ha hecho público a las 9 de la noche hora local aquí en Estados Unidos y que se está llevando de manera conjunta con el Reino Unido y con Francia. Como vemos, ya hay por lo menos indicios de cuáles son los objetivos de esos ataques, esas instalaciones supuestamente de armamento químico y bases militares que pues están reportando que podrían haber sido utilizadas incluso por fuerzas iraníes en el pasado, esa base al sur de Damasco. También mencionar, y esto es interesante, Donald Trump hablaba hace unos días de bombas inteligentes en su típica retórica o su típico tono pues algo ambiguo. Al principio pues se pensaba que iban a ser, o al principio, justo después de ese anuncio, se pensaba que iban a ser más el estilo de misiles Tomahawk, es decir, misiles que se pueden lanzar desde barcos o misiles tierra-aire, en definitiva misiles crucero de largo alcance, pero es posible, según las últimas informaciones, aunque dentro de aproximadamente unos 20 minutos el Pentágono va a salir a dar explicaciones, pero como decimos, es posible que se hayan podido escuchar ya armas antiaéreas en Siria. Eso querría decir que podrían haber estado atacando desde aviones, tripulados o no, aún no lo sabemos, pero sobre todo tomándole el pulso, ¿no?, a cuál podría ser la respuesta de esas armas antiaéreas. Son armas antiaéreas rusas que están desperdigadas en Siria. Quizás lo que ha hecho Estados Unidos, es lo que se empieza a especular aquí, es primero testear, ¿no?, esas defensas antiaéreas, pero también utilizando esos misiles de largo alcance y de alta precisión para, como decía el presidente, pues eliminar esas instalaciones supuestamente para construir armamento químico y darle también a las bases militares. Aunque es curioso también, ¿no?, porque empieza ahora un debate aquí en Estados Unidos sobre todo con un presidente que había dicho que no iba a darle al enemigo pistas sobre sus movimientos. Lleva prácticamente una semana asegurando esto. Es muy difícil que ahora, cuando finalmente llegue el ataque, pues haya alguien, ¿no?, en esa base militar, o haya grandes cantidades de armamento o de personal para que lo pueda destruir Estados Unidos, cuando lleva una semana el presidente anticipando este ataque, ¿no?, que ya se está dando, como decimos, en conjunto con el Reino Unido y con Francia. Eso sobre el ataque en sí. Obviamente hay reacciones de todo tipo aquí en Estados Unidos, las hemos podido escuchar durante todo el día. La línea dura, representada por ejemplo por Nikki Haley, la embajadora ante las Naciones Unidas, quien hace en esta misma jornada pues decía, ¿no?, en el Consejo de Seguridad, que se iba a ver con Donald Trump, que todas las opciones estaban sobre la mesa y que era hora de acabar con las armas químicas de Bashar al-Assad. Por lo tanto, estamos viendo pues prácticamente lo que se ha ido anunciado, ¿no? Y como decimos, sobre Siria, sobre el terreno, están llegando las informaciones con contagotas. El Pentágono va a salir dentro de escasos minutos, en aproximadamente 15 minutos saldrá el Pentágono a decir lo que está pasando, pero están llegando imágenes desde Siria de explosiones. Los primeros reportes, las primeras informaciones hablan de unas explosiones primero en una instalación de investigación dentro de la capital siria, dentro de Damasco, y después en una base militar al sur
de la capital. Recordemos que no hay aún una aclaración de que este sea el resultado del ataque, pero parece obvio, como decíamos, justo cuando Donald Trump estaba hablando en la Casa Blanca, se empezaban a escuchar esas primeras explosiones en Siria. Por lo tanto, habrá que esperar algunas horas para que salga el sol en Siria, para que se haga de día, para que se puedan ver cuáles son las consecuencias de ese ataque, que, como decimos, Donald Trump ha dicho que es un ataque de alta precisión, en un ataque conjunto también, y es interesante, como decíamos, saber también qué estrategia ha utilizado el Pentágono y sus aliados. Hay que decirle a nuestros espectadores que tanto Estados Unidos como Francia y como el Reino Unido tienen bases militares rodeando prácticamente a Siria. Las tienen en el Mediterráneo, en Chipre, por ejemplo, el Reino Unido, las tienen en Jordania, las tienen en Emiratos Árabes Unidos. Es posible que desde ahí se esté lanzando el ataque, y también es interesante ver cuál puede ser la respuesta sobre el terreno de esas fuerzas antiaéreas, esas armas antiaéreas de defensa de Siria. Son armamento ruso, y habrá que ver, como decimos, cuál es el alcance de este ataque, porque va a ser muy diferente si el ataque se ha llevado a cabo de manera precisa contra instalaciones semivacías, por ejemplo, o si en el ataque puede haber alguna baja rusa o iraní, o un gran alcance de víctimas, ¿no? Porque lo que se está preguntando aquí la gente en Estados Unidos ahora es cuál será la respuesta, no solo de Siria, pero también de quienes apoyan al gobierno de Bashar al-Assad, de este ataque que, recordemos, se está llevando a cabo cuando desde las Naciones Unidas el mismo Antonio Guterres, el secretario general, afirmaba que lo que hay que hacer es esperar a una investigación independiente llevada a cabo por la OPAC, por expertos independientes, que pueda demostrar que se haya efectivamente llevado a cabo un ataque químico en Duma, y si es así, quién sería el responsable, porque recordemos que desde el lado ruso se llevan días, y si no semanas, expresando pues que esto podría haber sido perfectamente una estrategia de países occidentales, que junto con sus fuerzas secretas pues habrían orquestado este supuesto ataque químico para dar así un pretexto a lo que ya es una realidad que no es otra que un ataque conjunto entre Estados Unidos, Francia y el Reino Unido a Siria. Ya están escuchándose en ese país las primeras explosiones de ese ataque de alta precisión, y como decimos, en unos escasos minutos el Pentágono va a salir a dar más detalles. Sabremos cuáles han sido las armas o el armamento utilizado, desde qué posiciones, también cuál ha sido el papel de los otros dos actores aquí, de Francia y del Reino Unido. Todo eso lo sabremos cuando el Pentágono dé a conocer también ante los medios de comunicación qué es lo que está pasando sobre el terreno, cuáles han sido los primeros pasos de ese ataque, y también cuánto va a durar, qué tan sostenido va a ser, porque si es un ataque relámpago como pasó hace aproximadamente un año, es una cosa, pero si el ataque se prolonga en el tiempo, pues también aumenta la posibilidad de que puedan haber bajas, por ejemplo, de presencia rusa sobre el terreno, y lo cual complicaría absolutamente la situación. Y como decimos, o como hemos dicho antes, no es casualidad que el propio secretario general de las Naciones Unidas haya hablado hoy en una reunión, por cierto, propuesta por Rusia para tratar el tema en el Consejo de Seguridad, de un nuevo panorama, de una nueva guerra fría.